Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este espacio de charlas gratuitas online de todos los lunes. Bueno, quiero chequear primero. Perfecto, ahí estoy viendo que estamos saliendo simultáneamente en ambas redes. Voy a subir un poquito el volumen y ir esperando que se vaya sumando gente. Bien, les pido porfa los que estén viendo que me den el ok de que está saliendo correctamente. Hola, ¿qué tal Fernanda? Bueno, muy bien, gracias. Confirmame Fer si se ve y se escucha bien, se ve bien. Por lo menos en Instagram veo que se me ha tildado. Perfecto. Bueno, muy bien. Hola Mariana, bienvenidas, las habituales. Hola Nancy, bueno, se va sumando gente, buenísimo. En Instagram me ha quedado ahí conectando, no sé si está saliendo o no está saliendo. A ver, denme un segundito. Hola Marian, bueno, gracias a los que me van avisando. Al menos en Facebook sé que está saliendo bien. Me gustaría saber en Instagram, porque me quedó ahí como en pausa. Por las dudas lo vamos a reiniciar y vamos a volver a arrancar. Hola Adri. A ver, denme un segundito. Ahí vamos de vuelta. Hola Isabel, bueno, ahí arrancamos de vuelta en Instagram. Bueno, nada, a quienes ya nos conocen, no hay mucho más por decir. Solamente sí avisarles que estamos lanzando dos actividades nuevas. Hola Viviana desde Mar del Plata, bueno, un placer. Eh, que una es una formación con una duración de 33 clases, que se trata de Psicología Alquímica 1. La idea de esto está dividido en tres partes. Una primera parte es una profundización psicológica del estudio de lo que sería la psicología más transpersonal en cuanto a Gurdjieff y Ouspensky, desde un punto de vista de un estudio psicológico. Una segunda parte profundizando concretamente en lo que es la alquímica junguiana, con ejercicios. Y una tercera parte donde vemos puntualmente cómo aplicar esto a lo que sería concretamente la alquimia. Cuando digo alquimia no me refiero a magia justamente, o en realidad sí, pero a la verdadera magia, a la magia interna, al proceso, el esforzado proceso de autotransformación y justamente cómo lograr revertir aquellas cuestiones
sombrías de nuestra personalidad, cómo integrarlas y poder transformarlas, que eso sería el verdadero sentido del alquimia. Bueno, esta es una variante y lo otro es que estamos haciendo una dinámica grupal. Ustedes saben que todo lo que sea a nivel grupal se potencia. Es un trabajo muy interesante porque se aprende muchísimo escuchando a los otros y justamente por algo se arman los grupos. Uno se da cuenta que sincronísticamente, digamos, coinciden, y esto es lo maravilloso, que por algo determinada gente se agrupa, obviamente por afinidades, y ahí es donde uno puede en espejo aprender en forma potenciada, quizá muchísimo más intensamente y muchísimo más rápido. Y esto está abierto a cualquier tipo de temática, no es un grupo terapéutico destinado a una cuestión en particular, como puede ser, no sé, pareja, duelos, adicciones, sino todo lo que vaya fluyendo. Y lo maravilloso es que justamente uno va a encontrar que por algo determinada gente coincide en armar un determinado grupo. ¿Y cómo se trabajará esto? Bueno, desde múltiples lugares como es nuestra característica, esto puede ser desde las constelaciones, desde la biodescodificación, desde dibujos, desde todo lo que puede ser el arte, desde sueños, desde la escritura, bueno, etcétera, etcétera. Así que todo esto está ya difundido en las redes, pueden consultarnos los programas, eh, cualquier duda que vaya surgiendo, de qué se trata, lo que quieran, está en la página, las dos cosas están subidas a la página. Y bueno, nada, también hemos mandado por mails a todos los contactos. Y bueno, los que se estén sumando por primera vez, bienvenidos. Siempre recalco, trato de hacerlo lo más resumido posible para que no sea aburrido o que diga siempre lo mismo. Somos básicamente un centro terapéutico, formativo en lo personal, en lo profesional, y nuestro enfoque es integrativo. Con esto quiero decir que abarcamos todas las corrientes. Si nos tuviéramos que definir o catalogar, que no es particularmente lo que más me guste, pero podríamos encasillarnos como humanísticos, que es un poco lo que engloba todo y que nos consideramos como humanos antes que nada. Eh, y esto, bueno, como les digo, es todas las escuelas psicológicas. eh, por ahí tenemos nuestra debilidad por una línea más junguiana, particularmente, bueno, lo confieso, más humanística, más por el lado desde la logoterapia, desde aportes que nos puedan dar interesantes técnicas como pueden ser las constelaciones, la biodescodificación, pero el fin sobre todo está puesto en el autoconocimiento. Todo esto ligado a llegar a esa profundidad del alma, del sentido, de quiénes somos, sí, de nuestro sentir, de nuestro propósito, para qué estamos, y que cada uno vaya encontrando esta respuesta y este descubrimiento, este autodescubrimiento, sin que ninguno de nosotros le dé las respuestas, porque honestamente creemos que no las hay y que cada uno tiene que encontrar esas respuestas. Y para esto, bueno, inevitablemente hay que ser múltiple, eh, multidisciplinar, multidimensional, porque si no estaríamos bajando una línea de una determinada filosofía, un determinado dogma, y bueno, no es la idea. La idea es traer todo, integrarlo, como era lo que pretendía Jung, y a partir de ahí, bueno, que cada uno se identifique con lo que más le resuena.
Esa es un poco la idea, que cada uno pueda encontrar su deseo y desplegarlo hacia lo infinito. Nos pueden encontrar en todas las redes, nos pueden seguir por YouTube, ahí se suben todas estas charlas, se suben los programas de radio. Aprovecho para también lanzar el chivo de la radio. Vamos a volver, Dios mediante, en marzo, a comienzos de marzo a la radio, en el día y horario habitual del sábado a las 11 horas. Y por supuesto, los invito a que sigan la página que es www.layavepsi.com, donde también van a poder encontrar todas estas charlas y todas las actividades que realizamos, talleres, cursos. Van a encontrar otro tipo de videos, notas, etc. Bueno, a ver, ¿quién más? Adriana, hola, ¿cómo estás? Otra de las habituales, hola Natalia, bueno, un gusto. Y hoy el tema, fuerte tema, y ya anticipo que me voy a extender seguramente, como es mi karma, me cuesta mucho, confieso, limitarme a la hora, porque me empiezo a cebar y me voy de la cuenta, pero bueno, hoy justo toca un tema delicado, con lo cual ya me la estoy viendo que va a ser más seguramente de una hora. Y esto también va a depender de ustedes y aprovecho para la invitación que hago siempre. No tengan miedo en participar, preguntar, cuestionar, polemizar, debatir, lo que sea. Para eso es este canal y de hecho incentivamos que eso suceda, porque la idea de esto no es que sea una clase, ni un monólogo, ni nada por el estilo. Una porque me aburro y otra porque nos gusta justamente el ida y vuelta y de eso se trata, que todos podamos aprender de todos. Bien, así que eh, nada, timidez fuera de este espacio. Anímense a participar. Hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, antes de meternos de lleno en el tema, que es un tema que de paso me atraviesa muchísimo porque soy un ex gordo, confeso, lo de ex, no sé si decirlo tan así, porque creo que esto se labura de por vida. Esto que dicen que uno siempre va a ser un gordo de alma, bueno, muy probablemente. Así que es como que puedo dar fe acá de que sé de lo que hablo. Hoy lo vamos a limitar a la mirada a las constelaciones, pero el tema es muy amplio. Y si acá incluyéramos una mirada integral de la psicología, bueno, tendríamos que estar un mes prácticamente porque el tema se agrandaría muchísimo más. Pero bueno, vamos a ir como dándole distintas facetas. Hoy lo vamos a, de alguna manera, circunscribir al tema de las constelaciones, eh, que es una mirada también interesante, pues estamos acostumbrados a, por ahí, los que somos más del ámbito psicológico, la mirada muy psicoanalítica. Y desde las constelaciones se lo ve esto desde una perspectiva distinta que puede ser interesante y aporta, suma. Igual primero me voy a meter más con la cuestión más biológica, más orgánica. Y en esto también me viene al dedillo lo que decía al comienzo de por qué lo integrativo, porque bueno, nuestra mirada tiene que ser siempre bio, psicosocial y espiritual. De eso se trata también, de no quedarnos solamente con lo psicológico por sobre lo orgánico o mirar solamente lo orgánico o primordialmente lo orgánico por sobre lo psicológico o sobre lo social o sobre lo espiritual. Está todo concatenado, está todo relacionado y todo tiene su misma importancia. Entonces, primero, ya que hablamos de trastornos de alimentación, vamos a
decir de qué se trata un trastorno. ¿Qué es un trastorno? Bueno, cuando hablamos de trastornos de personalidad, nos estamos refiriendo a aquellas afecciones mentales, comportamentales, emocionales o del pensamiento que van a interferir en el desempeño social, en el desempeño laboral o en cualquier otra área importante de funcionamiento de la persona. O sea, va a haber un déficit. ¿Cómo se relacionaría esto entonces con el trastorno puntualmente de alimentación? Bueno, cuando hablamos de un trastorno en la conducta o en el comportamiento alimentario, acá estamos hablando de un problema que es un problema importante de salud y que va a necesitar un tratamiento especializado y multidisciplinar. Fíjense acá de vuelta esta cuestión de la importancia de lo múltiple. ¿Cuáles serían las características de este trastorno? Bueno, vamos a encontrar una alteración persistente, sostenida, en la forma de alimentarse o en el comportamiento alimentario, con, de vuelta, un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Esta es como la característica redundante. Siempre vamos a encontrar, cuando hablemos de un trastorno, independientemente de cuál sea, un deterioro, un déficit en el funcionamiento de las distintas áreas del sujeto, vincular, laboral, física, etcétera, etcétera. Eh, Hay un manual que es un manual norteamericano, que la traducción acá vendría a ser el manual de eh, todo lo que sea los trastornos y enfermedades mentales. Manual diagnóstico de los trastornos y enfermedades mentales. Bueno, esto está en su versión número 5 y en esta última versión, que es la más reciente, dentro de lo que son los trastornos alimentarios aparecen identificadas la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos por atracones, otros trastornos alimentarios o de la ingestión de los alimentos especificados. Esto antes figuraba abreviado como TANE. Y ahora se han agregado la pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos, el trastorno alimentario o de la ingestión de los alimentos no especificados. Bien, un punto fundamental acá es lo que les decía de la multideterminación en este tipo de trastornos. Es decir, antes de hablar de las características clínicas o los criterios diagnósticos, es importante entender cómo se constituye. Y actualmente se conceptualiza a este tipo de trastornos, los trastornos de la conducta alimentaria, como multideterminados, es decir, no hay una sola causa, multicausal. Fíjense de vuelta que esto de multi, como se está repitiendo. Eh, bueno, esto quiere decir que van a existir factores predisponentes, factores desencadenantes y factores de mantenimiento. Es decir, vamos a encontrar una predisposición, una cierta vulnerabilidad, que puede ser genética, puede ser glandular, puede ser socioambiental, etcétera. Factores desencadenantes, como puede ser también la influencia del medio, el estrés, algún hecho puntual que desencadene, y factores de mantenimiento.
como puede ser una red tóxica, por ejemplo. Estas tres cosas son las que van a propiciar el trastorno. Y estos tres factores se van a combinar y de esta interacción va a surgir puntualmente el trastorno de la conducta alimentaria. Obviamente que esta conducta no es universal, o sea, no se puede generalizar. Va a depender de cada sujeto, por lo que va a ser necesario explorar, este es el trabajo psicológico, con cada uno cómo es que llegó a armar su trastorno y qué es lo que lo mantiene. Es decir, cuál sería el beneficio secundario, qué es lo que está ganando en sostener ese trastorno. Dentro de los factores predisponentes vamos a encontrar factores que pueden ser socioculturales, como puede ser la cultura de la delgadez, el ideal de la belleza, la sociedad de consumo, el ideal de la juventud eterna, etc. Factores individuales, acá es donde entran los rasgos de personalidad, como puede ser una baja autoestima, perfeccionismo, autoexigencia, autocontrol, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, altas expectativas, eh, miedo al cambio, la historia particular de vida, rasgos infantiles, em, factores familiares, que ya lo vamos a ver, como puede ser la sobreprotección, la poca comunicación, rigidez, antecedentes propiamente dichos de trastornos de conducta alimentaria u otros trastornos, y dentro de los factores biológicos, vulnerabilidad biológica, herencia, peso. Bueno, es fundamental entender que no vamos a encontrar en todos los pacientes todos los factores. Por lo cual, vuelvo a recalcarlo, importante no generalizar ni sacar conclusiones precipitadas. Y en este punto es donde se pone en juego la interacción, esto que yo decía también al comienzo, entre lo biológico y lo ambiental, entre lo psicológico más lo ambiental, más lo biológico, incluso lo espiritual. Y en cada paciente el peso de uno o del otro va a ser diferente. Por ejemplo, actualmente vivimos en una sociedad que premia la delgadez y sin embargo no todos tenemos un trastorno en la conducta alimentaria. Y esto, además, no fue siempre así. Si ustedes ven representaciones de lo que era la Edad Media, en ese momento había como un premio a, no voy a decir la obesidad, pero sí eran figuras con cierto sobrepeso. En ese momento estaba bien visto o era el patrón de belleza otra cosa. Hola Evangelina, ¿cómo estás? Hola Marta, no me quiero olvidar de nadie. Eh, bueno, y los factores desencadenantes son los que se dicen los factores gatillo. Son aquellos que en una persona con cierta vulnerabilidad lo van a precipitar. Acá vamos a encontrar estresores, como puede ser el abuso sexual infantil, y esto ya es un capítulo también gigante que da para otra charla, porque hay una relación entre el abuso sexual y los trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, bueno, confieso también acá, mi tesis con la que terminé la carrera se basó en eso. Eh, Divorcios, accidentes, viajes, mudanzas, etcétera, dietas, prácticas de control de peso, situaciones típicas del ciclo vital, como pueden ser distintas pérdidas, salidas, fiestas, que son como muy, muy influyentes y muy determinantes en el cambio de ciertos ciclos, como puede ser la fiesta de 15, por ejemplo.
Y también, una vez que se manifiesta el trastorno en la conducta alimentaria, los factores de mantenimiento van a ser los que se encargan de sostenerlo, de ahí su nombre. El principal de estos factores de mantenimiento va a ser el circuito que se va a generar entre la restricción, el atracón y el vómito, por ejemplo. Otros pueden ser los rasgos de personalidad, que siempre van a ser importantes, las consecuencias físicas y anímicas, las dificultades que pueda tener la persona en el manejo de conflictos, la red social, esto es una parte muy importante, las prácticas de control de peso y una cuestión también muy importante es que una vez que el trastorno en la conducta alimentaria se instala, se autoperpetúa. Bien, están bastante calladitas, así que cualquier cosa espero que esté saliendo bien y obviamente recalco que participen. Bueno, ¿qué conflictos, dicho toda esta parte más ligada a lo orgánico, a la descripción de lo que sería la parte de la etiología y este, bueno, y lo que son las características? ¿Qué conflictos se esconden detrás de la anorexia, por ejemplo, la bulimia nerviosa, la bulimia? Antes que nada, vuelvo a decir esto, lo voy a decir 180 veces, la obesidad presenta multiplicidad de motivos genéticos, fisiológicos, conductuales, ambientales y psicológicos. Y tanto en la bulimia como en la anorexia aparece un sentimiento, por lo general, un sentimiento de inseguridad. Lo que lo va a diferenciar es la actitud que se asume con los alimentos. En la anorexia normalmente hay una actitud más de huida, renuncia, y en la bulimia una actitud más de agresión, retención. Y acá ya lo empezamos a enlazar con el tema de las constelaciones. Vamos a encontrar que a lo largo de la vida las personas van recibiendo cierto tipo de nutrición o de alimentación afectiva. Y acá la, lo importante es entender que esto puede darse por exceso o por carencia, por falta. Cualquiera de los dos extremos, como siempre y como en todo, es dañino. Por de más o por de menos. Por ejemplo, a un niño que se le muestra afecto va a tener una alimentación, una nutrición positiva. Cuando ese niño es maltratado o criticado, va a tener una alimentación afectiva negativa. Esto está bastante claro. Pero esto inclusive cuando se excluye a uno de los padres o hay un duelo no resuelto en el sistema. O sea, no es solamente por el maltrato, por la agresión o por la violencia, sino también por la omisión. Es decir, cuando una de las figuras que tienen que ser presentes y que tienen que cumplir la misma, tienen que ser parejos y deben cumplir la misma función, no está o está opacada o está corrida, esto funciona también como una alimentación emocional negativa. O cuando aparece un secreto en el sistema o cuando aparece un duelo no resuelto en el sistema. Ustedes piensen que esto, para que esto funcione, es como un engranaje. El engranaje tiene que estar aceitado y se tiene que mover. Es como, imagínenlo como la rueda de la vida. Si hay un engranaje que está funcionando mal, que obstruye, todo el sistema empieza a funcionar mal. Todo el sistema se empieza a rigidizar, se enferma. Y si esto se sostiene, se cronifica, muere.
La persona bulímica ante el peligro de una alimentación afectiva negativa, como puede ser que decíamos recién, padres maltratadores, agresivos, o bien uno de los padres que desprecia al otro, en ese caso, ese niño o esa niña va a empezar a buscar un alimento afectivo, sustituto, tranquilizante, y va a empezar a retenerlo en su organismo. Esta es una de las hipótesis barajadas por la vertiente de las constelaciones. No quiere decir que esto, o sea, no tomen esto como una verdad revelada, es una de las tantas miradas y posibilidades. Que suena lógico, sí, suena lógico. ¿Que aplica a muchos casos? Sí, aplica a muchos casos. De hecho, bueno, se han hecho muchísimos estudios y se van encontrando, así como para definir un trastorno, como hacíamos recién, encontramos ciertos indicadores, ciertos rasgos que se van repitiendo para poder decir, bueno, estas son los signos, los síntomas y las características para tener un determinado trastorno. Bueno, esto es lo que se va repitiendo y las constelaciones justamente lo que muestran es lo que se repite, esto a lo largo de distintos casos estudiados. O sea, no es que hay un delirante que inventó esto y no tiene de dónde sostenerse. Bueno, Fernanda me dice las tengo todas, por Dios. Bueno, lo importante, Fer, es poder, como siempre, ver para poder cambiar. Marta, ¿también puede ser hereditario? Sí, por supuesto, está todo relacionado. El punto acá interesante, Marta, es que uno no se debe quedar con el recorte de una sola de las partes. Puede ser en parte hereditario, uno puede tener la predisposición, como uno, a ver, esto lo podemos aplicar a lo que sea, uno puede venir con familiares con problemas de corazón, por ejemplo, con problemas de presión, etcétera, etcétera. No quiere decir que inevitablemente esto, como si fuera un sello, un karma, bueno, como mi mamá, mi papá tenía problemas de corazón, yo voy a tener problemas de corazón. Vengo, y relacionando todo con todo, por ahí con la predisposición, el factor predisponente, pero esto se va a desatar o no según mis rasgos de personalidad, según cómo maneje yo los estresores, según cómo sea mi red, según cómo sean mis hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una multiplicidad de causas. Si yo llevo hábitos saludables, esto quiere decir buena alimentación, ejercicio regular, eh, no sedentarismo, eh, un recto equilibrio, digamos, ningún desborde, esto que decíamos también al comienzo, ni por exceso ni por carencia, sumado a vínculos saludables, sumado a eh, disfrutar habitualmente de la vida, o sea, tener espacios equilibrados donde está equilibrado lo que es el trabajo, donde tenga equilibrado lo que es las relaciones, donde tenga equilibrado lo que es el ocio, eh, sumado a, si ustedes quieren, un espacio donde pueda dedicarle a lo espiritual, y acá puede entrar lo que ustedes quieran, pero digamos un espacio de conexión con uno mismo, llamémoslo de esta manera para decirlo en general. Todo eso haría que esa predisposición que pueda estar se vea muy, muy reducida. Ahora, si todo esto no acompaña, y por supuesto que todo esto es cuestión de probabilidades. Eh, Ale, como estás de paso, siempre también fiel.
Mi hermana fue anoréxica de adolescente y no tengo duda que mucho tuvo que ver el maltrato que recibió de nuestros padres. Sí, y también acá, esto es importante hacer también esta salvedad, dale de vuelta, el mismo criterio. No aplica como un axioma, como una ley. Es decir, yo pude haber tenido también muchísimo maltrato, pero esto depende cómo lo interioriza, cómo lo internaliza cada quien. Quizás en la misma familia uno lo internalizó de una manera traumática que lo llevó a un trastorno de la conducta alimentaria u otros, y otro lo pudo manejar, lo pudo gestionar porque tenía mejores recursos, lo pudo afrontar. Éramos tres hermanos, los tres recibimos ese maltrato, cada uno lo procesó de diferentes maneras. Bueno, sin haberte leído, vos mismo te lo estás contestando. Mariel, qué difícil. Como todo, Mariel, es relativo. Difícil o fácil son términos relativos, depende de cada sujeto. Para algunos, naturalmente, esto pudo haber sido fácil porque tenían recursos, para otros es muy difícil porque no los tuvieron y los tienen que aprender, los tienen que ir construyendo. Para eso se hace, por ejemplo, un proceso terapéutico. No para que yo les enseñe recursos, sino para que puedan encontrarlos cada quien en sí mismo. Que todos los tenemos, hay que saber encontrarlos o reencontrarlos. Pero bueno, me encanta porque de golpe se abrió la caja de Pandora. Esto es lo que me gusta. Eh, bueno, yo les decía, hablando de este niño, que va a empezar a buscar este afecto, este alimento afectivo sustituto que lo tranquilice, que tranquilice esa angustia, lo va a empezar a retener y entonces cada vez que se vea en peligro, es decir, aparece el estresor, lo que sea, cambio de trabajo, mudanza, separación, enfermedad, etcétera, etcétera, se va a detonar este programa de defensa. Entonces, cada vez que esto suceda, que puede ser todo esto que yo dije como a gran escala, o pueden ser como cosas muy simples. No hace falta que nos vayamos a cambios tan abruptos que a cualquiera de nosotros nos pueden desestabilizar, como puede ser una pérdida de un trabajo, de una pareja. Esto va a depender de vuelta de cada sujeto. Hay sujetos que viven en un estado de ansiedad permanente y no pueden manejar cosas cotidianas como pueden ser esperas, como pueden ser demoras, como pueden ser frustraciones, etcétera. Entonces, cada vez que esto aparezca, devoran, devoran lo que encuentren a su paso y en esta incapacidad de mostrar la agresividad para afuera, va todo a parar adentro. Esto es un patrón que se va a repetir a nivel manejo de emociones. Lo vamos a encontrar no solo en este tipo de trastornos, sino a nivel general. Es decir, cuando uno no sabe lidiar con las emociones, tiene dos caminos, no hay mucha vuelta. Uno cuando se enoja, ese enojo lo manda para afuera y se la agarra con el primer cristiano que encuentre, o literalmente como se dice, se lo traga. Fíjense qué sabio que es el lenguaje que uno inconscientemente lo está diciendo. Entonces, si yo me trago el enojo, literalmente me trago el enojo. Entonces, así coma una lechuguita con un tomate todos los días, si me trago la lechuguita con el tomate enojado, le estoy sumando a la lechuguita con el tomate el enojo. Y lo que me hace inflar es el enojo, no es la lechuguita con el tomate. Entonces, más allá de lo que coma, es importantísimo cómo lo como, qué es lo que estoy procesando. Porque si, por ejemplo,
En lugar de masticar, devoro, coma lo que coma, me va a caer mal, me va a caer pesado, no lo voy a lograr procesar. Ni hablar si encima lo que como es chatarra, por ejemplo, porque en la mayoría de los casos tampoco acá estamos hablando que estas personas se comen la lechuguita con el tomate, sino que justamente en este afán de castigarse es, me meto, no sé, una pizza entera y encima la como enojado. Con lo cual me aseguro no disfrutar nada, obviamente nada me va a llenar, nada me va a saciar y no hice nada con la gestión de esas emociones. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Porque es o afuera o adentro. Si lo llevamos a ese punto, a ese recorte, bueno, siempre mejor afuera. Ustedes me dirán que entonces es mejor agarrármela con otro que conmigo. Puesto en estos términos, que no es obviamente lo ideal, sí. Ahora, ¿qué es lo mejor? Lo mejor, aprender a gestionar esto. Obviamente que no sea ni para afuera ni para adentro. Tengo que aprender a que ese enojo no quede como como una piedra que me la estoy guardando y tampoco que sea un vómito que le estoy lanzando al otro. ¿Dónde y cómo dirigir ese enojo? Bueno, tengo que aprender a expresar, que esta es otra de las cuestiones muy ligadas a los trastornos alimentarios, porque hay gente que le cuesta muchísimo expresar lo que sienten, poner límites, quererse, valorarse, con lo cual es fundamental que primero puedan poner afuera lo que están sintiendo. Llámese empezar escribiendo en una especie de diario, llámese dibujando, llámese lo que sea. Cualquier manifestación que puede ser artística o no, pero donde esto pueda expresarse. Si es diciéndolo, muchísimo mejor, y acá vienen bien los habituales ejercicios que pueden ser como el de la silla vacía, como puede ser hablarle a quien represente lo que nos ha enojado, que puede ser un muñeco, por ejemplo. Para eso se hacen fundamentalmente las constelaciones, donde uno puede desplegar en un espacio terapéutico y decirle a un muñequito todo lo que le quedó guardado, que no pudo decirle por X motivo a esa persona con la cual tiene el problema. ¿Cuál es el sentido de esto? Que esto salga, que esto se exprese, porque literalmente esto está ocupando una energía que hace daño, que lastima. Es una energía de rencor, de odio, de resentimiento. Resentimiento es volver a sentir lo que sentí en ese momento. Acá es como si yo me hubiera quedado fijado a la edad donde esto sucedió, supongamos, maltrato a los 8 años, yo quedé en esta área parado los 8 años enojado con mi papá, mi mamá, etc. De ahí no salí. Por eso también se hacen los ejercicios de el niño o la niña interior, por ejemplo. Entonces yo tengo que sacar eso para que pueda ocuparse con otra energía, con otra cosa. Si no, es un bolo literalmente que está ahí obstruyendo. Lo que decíamos en el sistema, es un engranaje que está obstaculizando. Eh, a ver, que no me quiero perder de nada. María Fernanda, y después deviene la culpa. Sí, es exactamente. Porque uno se metió todo eso y por supuesto después encima para colmo viene el sentirse culpable, con lo cual no arreglo nada, sino que esto se vuelve un círculo vicioso.
Ale, antes me decía, en mi caso tuve problemas serios con mis emociones, el camino espiritual fue lo que me ayudó a encontrar la salida. Hoy mis emociones no me dominan y corregí defectos de mi carácter. Sí, es uno de los grandes caminos, no es el único, acá es donde yo digo cada uno tiene que encontrar su camino, pero todo lo que tenga que ver con ejercicios de respiración, ejercicios de desapego, eso viene desde otro lugar a apaciguarnos, a calmarnos y ayuda muchísimo a la gente, sobre todo muy ansiosa. Evangelina, hay algo increíble todo lo que mencionas. Hace un mes y medio me pidieron la casa que alquilo desde hace 16, 17 años. Sentí tanta impotencia, tanto dolor, tanta tristeza, que siento que bajaron mis defensas y me contagié el COVID. Recién ahora estoy saliendo de la angustia y aceptando el cambio y los pasos que tengo que dar. Sí, bueno, esto que hablábamos justamente, los cambios, esto es un cambio fuerte, y según como nos agarre paraditos, tenemos los recursos de afrontamiento o no. Y vos misma lo estás diciendo, bajaron mis defensas, me contagié el COVID, bueno, espero que ya que estés bien. Eh, y aceptando el cambio, bueno, esta es la parte fundamental. Quizás a veces, cuando uno no lo quiere ver, vienen estos sopetones fuertes, pero bueno, hay que tomarlo también como los grandes aprendizajes. Es por las buenas hasta que deja de ser por las buenas. Marta, entonces tenemos que comer con alegría, tranquilidad y despacio. Sí, exactamente. Y esto es fundamental registrarlo. ¿Cómo estoy comiendo? Eh, es qué estoy comiendo y cómo estoy comiendo. Y tal cual lo que vos decís. Comer tranquilo, ir, comer despacio, comer con alegría, ir registrando, que es que aparte es un ejercicio maravilloso como para ir monitoreándome cómo estoy, en qué estado estoy. Entonces, si veo que estoy medio trastornado, bueno, dejemos, bajemos, saquemos y después comemos. Adriana, gestionar implica saber hablarlo y con quién. Exactamente, pero a veces esto es un paso posterior. Por eso yo decía, si nos ponen en una situación límite, que ustedes me digan, bueno, pero a ver, entre una cosa y la otra, y bueno, mejor que lo escupa. Después de última, habrá chance de recular, como quien dice. Pero ya cuando hablamos de un nivel un poco más avanzado, exacto, se trata de tomarse espacios, tomarse tiempo. Esto, como decía el aviso, me tomo 5 minutos, me tomo un té, bueno, me tomo un ratito, respiro, trato de poner como un tiempo fuera, una pausa, no sé, a algunos les servirá irse a dar una vuelta, bueno, acá cada uno tendrá su manera. Como quien dice, me alineo, me pongo en mi eje y lo hablo. Y no esta cosa de estímulo-respuesta, sin filtro. Evangelina, bajé como 7 kilos en unas 3 semanas. Apa. Sí, te pegó fuerte. Gracias a Dios mejorando en casa. Bueno, qué bueno, Evangelina. A veces sí, son estos golpes que uno por ahí necesita como para decir, bueno, despabila. Eh, y la persona anoréxica, por el contrario, va a evitar todo tipo de alimento que haya considerado o asociado en diferentes etapas de su vida con un mal alimento afectivo. Entonces, uno, fíjense, uno es devorador, el otro directamente lo evita. Y de vuelta, hablábamos de escasez, demasía.
Acá de vuelta, me lo pongo todo adentro o directamente nada. Todo o nada. Todo está puesto en estos términos de blanco-negro. Y como todo está unido, yo por eso les hablaba, Jung es lo que nos plantea justamente en estos arquetipos que él plantea en términos de versus, y eso es lo que vemos en el curso, este que yo les decía de Alquimia 1, de cómo salir de estos versus y de esta mentalidad binaria. Es decir, buscar ese equilibrio que nos permita ni ser luz ni sombra, sino ser un intermedio. Isabel, tengo una hermana que muchas veces al referirse a sus almuerzos dice ya cumplí, o al desayuno ya resolví. No la entiendo porque para mí son momentos de disfrute. Yo jamás como para cumplir, sino por hambre o placer. Habría que ver qué es lo que, qué connotación le da a ella a esto del cumplir, como si fuera, sí, un deber. Eh, Quizás esto viene justamente de sus padres, de que si comía estaba de alguna manera siendo la niña buena, la obediente. Hay que ver por dónde viene. Pero sí, la idea del alimento es asociarlo eh, a un disfrute, a una gratificación y obviamente a una necesidad. Ana María, acá por el Instagram, ¿me equivoco o dijiste que eran frecuentes los abusos sexuales en los antecedentes? No, no te equivocas. Son frecuentes, sí. Son frecuentes, mucho más frecuentes de lo que uno supone y, y bueno, hay también muchísimos estudios sobre esto. También que es otra de las cuestiones que sale cuando se hace, por ejemplo, una constelación y se devela un secreto familiar X. Pero sí, es bastante más frecuente de lo que se supone. Es una de las salidas del trastorno de la conducta alimentaria. Una de las tantas, pero sí, es bastante común. Vamos a ver un ejemplo de una hija anoréxica. Esto se trata del caso de una madre que viene a consulta porque su hija es anoréxica desde los 12 años. La fecha de nacimiento, presten atención a esto porque es importante, es el 15 de febrero del 72. Haciendo una constelación, encontramos que la madre mantiene la mirada hacia su propia madre, que muere en un accidente cuando ella tenía 12 años, precisamente un 15 de febrero. Esto también es bastante común en las constelaciones que se repita esto del síndrome del aniversario. Bueno, a lo largo de su vida, esta madre tiene una serie de abortos involuntarios, accidentales, terminando recientemente con la pérdida de una de dos gemelas. Cuando trabajamos con esta mamá, nos dice que ella no pudo estar más presente para su hija anoréxica desde que nació porque cuando sacaron a la segunda hija, ella vio cómo la expulsaba muerta, como muchas veces había soñado que pasaba con su propia madre. Bueno, en esta constelación se observaba cómo la hija se mantenía buscando a los hermanos muertos, queriendo seguir el destino de ellos, dejando de alimentarse, buscaba la muerte para que la madre la viera como veía a su propia madre muerta. Acá aparecen también las profundas lealtades, el amor ciego de los hijos por los padres, y también cómo la madre solo puede tener ojos para su propia madre y la hija para su propia hermana gemela muerta. Eh,
A ver, no me quiero perder. Ale, llegué a pesar 85 kilos, logré bajar a 68 y hace varios años que me mantengo en ese peso, como mejor, pienso mejor y por ende vivo mejor. Isabel Claro. Bueno, qué bueno. Bueno, yo les cuento que quien les habla se hizo una cirugía bariátrica y llegó a pesar 110 kilos. Así que bueno, por eso yo les decía que... Eh, Fernanda, la anorexia, ¿cómo sería el tema del hambre emocional y los progenitores? Bueno, un poco lo que decíamos hace un ratito, esto de la evitación. Uno es, en la bulimia es el devorarse y en la anorexia es directamente en la nada misma, la evitación de ese alimento porque queda asociado al maltrato o al alimento negativo. Eh, Isabel lo ha hablado con ella, pero ni se da cuenta que lo dice. Bueno, acá es donde cada quien tiene que hacer su proceso y uno lo puede tirar y si llega, llega. Si no, no es el momento. Ana María, ya está, esto ya te lo respondí. Eh, bueno, les voy a contar ahora un caso de bulimia, una chica bulímica de 16, donde la madre va a consulta con un discurso que solo ella está para su hija, que ella vive para su hija, mientras el padre es un degenerado, así lo pinta esta mujer, que dejó a su hija para irse con otro. Acá es donde aparece esto que decíamos de la, la otra persona corrida directamente de la función paterna. Y aunque el papá siempre quiso ver a la hija, la madre no se lo permite porque no va a aceptar que lleve a su hija con esa otra mujer, con la otra. Esta hija, una adolescente de 16, devora los dulces y después vomita, lo que es típico en los casos de bulimia. Cuando vemos la constelación, podemos observar cómo la comida acá está adherida a la hija que padece de bulimia y también cómo podemos ver a la madre que impide el paso, el acceso del padre. Bien. ¿Cómo pueden sanarse estos casos? Ustedes me dirán. Bueno, la mayoría de este tipo de problemas derivan, como venimos viendo, de problemas afectivos de la infancia o bien de duelos abiertos transgeneracionalmente. En consecuencia, si se sana la relación con los padres o bien se revisa el árbol genealógico o los duelos abiertos, las fechas de nacimiento, los nombres, para observar las historias que se vienen repitiendo en el sistema familiar, los secretos, esto que estábamos hablando, y además siguiendo los principios sistémicos que nos propone desde las constelaciones Hellinger. Los órdenes del amor, que para repasarlos, se trata de tomar conciencia que todos pertenecen a nuestra familia, es decir, tanto los vivos como los muertos, ocupando nuestro lugar dentro de ese sistema familiar. Esto quiere decir que el que llegó primero tiene prioridad. Equilibrio entre el dar y el tomar y entre pares, entendiendo que nuestros padres están primero porque fueron quienes nos dieron la vida y porque somos nosotros quienes debemos pasar este regalo hacia adelante, hacia las próximas generaciones, fluyendo con la vida y respetando el destino de todos los que pertenecen a ese sistema, es decir, honrando desde el corazón. Y esto tiene que ver con el agradecimiento, agradecer todo tal y como es, respetar con humildad, agradecer lo que tenemos, lo que recibimos,
ahí es cuando empezamos a ponernos en otra actitud frente a la vida, en otra postura, y es cuando al corrernos de ese lugar de rencor, de resentimiento, de queja, de falta, de querer tomar, es cuando más recibimos, cuando más se nos da. Porque aprendemos a vivir sin expectativas, sin exigencias. Ocupamos el lugar que nos corresponde y damos lugar a los otros, a los que forman parte, sin juicios. Entonces ahí logramos estar en paz. Acá es cuando Hellinger dice su máxima, que es que si no hay orden, el amor no fluye. Cuando habla de orden se refiere justamente a esto, que cada pieza esté ocupando su espacio y su lugar. Desarrollando un poco más el tema de la bulimia, concretamente Hellinger, a lo largo de sus constelaciones, apunta en estos casos a un desplazamiento de la figura paterna por parte de la madre, como veíamos recién en el ejemplo que les daba. Eh, a lo largo de las cientos de constelaciones que él ha realizado, apreció que de una manera indirecta, la madre le transmite a los hijos como que no tomen nada de su padre y que tienen que depender solo de ella. Esto es lo que él fue detectando y viendo como patrón o como denominador común a lo largo de sus experiencias en estos casos. Y nos relata el caso de una madre donde les decía puntualmente a sus hijos: tu papá no te da de comer en esta casa, mientras que esa mamá cocinaba en secreto eh, para esos hijos sin que el padre tuviese idea de lo que estaba pasando. Entonces, a partir de ese caso, una de sus intervenciones fue decirle a la chica bulímica que siempre que tuviera un ataque de ansiedad por comer, comprara todos los alimentos que quisiera, los pusiera sobre la mesa, mirara la comida y acto seguido con una cucharita, una cuchara pequeña, imaginara que estaba sentada en el regazo de su padre, como cuando era chiquita, y después de tomar un pequeño bocado, imaginara que lo mirara al padre y le dice: con vos la comida está deliciosa. Esta es metafóricamente una de las maneras que él encontró para sanar esa figura paterna que había quedado absolutamente desplazada por esa madre. En los casos de anorexia, y esto completando un poco también lo que vos preguntabas, Fer, hay una teoría muy extendida en la psicoterapia, sobre todo en el psicoanálisis, que dice que la anorexia tiene que ver más con los conflictos con la madre, mostrando cómo la relación con la madre está de alguna manera distorsionada. Pero, pero, las constelaciones muestran que por lo general la anorexia tiene que ver con el padre. Acá es donde encontramos otra mirada interesante. Desde este lugar, el padre quiere dejar a la familia y esa niña o esa chica es la que dice: lo hago en tu lugar. Es decir, ¿qué encontró Hellinger para sanar en estos casos? ¿Qué se haría en esta situación? Bueno, en la constelación, con el padre estando presente, este va a permitir que el niño se enfrente a su padre, es decir, el constelador va a permitir que el niño se enfrente a su padre, mirarlo y que le diga: yo me voy en tu lugar. ¿Qué pasa entonces cuando el padre se da cuenta de esta situación? Obviamente no se va a poder ir y le va a terminar diciendo: me quedo, y esto es lo que se agrega como
como frase sanadora en esa constelación, tenés mi bendición para continuar con tu vida. Bueno, esto lo pueden encontrar, si les interesa profundizar. Es una conferencia y demostración que Bert Hellinger hizo en Taipei el 11 de octubre de 2001 y se llama Introducción a las constelaciones familiares. Donde hay este tipo de casos, van a encontrar otros ejemplos con otras temáticas también, pero básicamente donde puedan, a los que les interese ampliar, eh, las intervenciones ligadas con este tipo de trastornos. Vamos a ver ahora, perdón, no me quiero olvidar, Ale, vivir sin expectativas excesivas te lleva a tener muchas menos decepciones. Totalmente, exacto. No quiere decir que uno no tenga objetivos ni deseos, no pasa por ahí. Es decir, de achatarse y bueno, no, no me pongo metas, entonces no me desilusiono. No, sino de, como venimos diciendo, un balance, un equilibrio entre lo que tengo y lo que me falta, entre lo que tomo y lo que doy. Esto que Hellinger decía, equilibrio entre el dar y el tomar. Bien, vamos a ver la relación entre estos trastornos y la familia. Y acá vamos a encontrar que hay frecuencia en antecedentes de patología psiquiátrica entre los miembros de las familias con problemas de trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a encontrar también que no es poco común el alcohol, el abuso de sustancias, no es poco común la preocupación por el peso, sobre todo en las madres que van a presionar a estos niños para que se controlen. Y esto obviamente puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Suelen ser madres que tienen rasgos de personalidad que las hacen fuertes, rígidas, dominantes, al mismo tiempo poco cálidas, con elevados niveles de perfeccionismo. Y acá, aunque varios autores sistémicos definen a las familias con un integrante con este problema, un trastorno en la conducta alimentaria, como familias psicosomáticas, estudios que son posteriores muestran que no existe un solo tipo de interacción o un modelo de funcionamiento familiar particular en estos trastornos. Vamos a encontrar también que la disfunción familiar está asociada con un aumento en la frecuencia de los trastornos alimentarios. Esto también suena bastante lógico. Y acá vamos a encontrar pacientes con una relación con estas madres caracterizada por la sobreprotección, las necesidades de aprobación, la desconfianza o un estilo negativo de atención que puede venir derivado de un apego ambivalente o inseguro, cuando no rechazante. Cuando hablamos de esto, hay toda una teoría desarrollada por un psicólogo, que es la teoría del apego, que es muy interesante, que se encargó de estudiar en los primeros meses de vida cómo era el comportamiento de las madres respecto a sus bebés. Entonces, en la construcción futura de ese psiquismo, cuando él notaba un apego seguro, esto es decir, cuando se permitía a esos infantes explorar sin problemas, siempre con el debido cuidado, es decir, la mirada protectora y no controladora, estos niños desarrollaban una seguridad para poder jugar y explorar, que más adelante se va a traducir en una seguridad en salir al mundo. Y esto tiene que ver con lo que yo decía antes de los recursos con los que uno cuenta. Es decir, si yo pienso que el mundo es amigable, que el mundo es un lugar en el que yo puedo desplegarme, no voy a tener demasiados problemas.
Ahora, cuando este tipo de apego es ambivalente, esto quiere decir, hay momentos de seguridad y momentos de inseguridad. Cuando el mensaje es contradictorio, es decir, explora, pero al mismo tiempo tenés miedo, tenés desconfianza. Entonces, estos niños van a desarrollar una construcción del mundo de esa misma manera, ambivalente. Ni hablar cuando esto pasa a ser absolutamente inseguro, es decir, que yo percibo al mundo absolutamente hostil y agresivo, violento, amenazante. Bueno, eh, es tal la importancia que algunos autores dan a esta relación que llegan a afirmar que ni en su experiencia ni en la literatura han podido encontrar la presencia de un trastorno en la conducta alimentaria si el paciente o la paciente no tenía madre. Fíjense lo importante de esto. Sin embargo, porque acá ya se me van a venir todas a la carga, este peso sobre la figura materna, y voy a recalcar mucho esto, si nos quedamos solamente con este recorte, esto es una visión muy incompleta e injusta del fenómeno. No es posible entender la maternidad sin el necesario correlato de la paternidad. Son partes y patas de un mismo hecho y por lo tanto no se pueden separar. Es tan importante la madre como el padre, o quienes cumplan esa función. Entonces, porque acá de hecho también todo termina recayendo sobre la madre porque en definitiva es quien hasta ahora ha cumplido más ese rol y más por déficit de la figura masculina eh, que por un desarrollo natural de esto. Y digo esto, una disfunción en la maternidad solo es posible si la paternidad no ejerce justamente su función niveladora. Entonces, de manera que más que hablar de disfunción materna, tendríamos que referirnos a una disfunción paterna, porque justamente por la carencia del hombre cumpliendo el rol que debiera cumplir, es que la mujer ha acaparado, o no le ha quedado otra, hablando mal y pronto, que tomar el rol de ambos. Y la importancia de la función paterna está reflejada también en algunos trabajos en los que se ha encontrado que cuando el padre era vivido como una autoridad valiosa, el autoconcepto de esos hijos era más favorable y las puntuaciones en un test que se llama Inventario del Desorden Alimenticio eran más bajas y los niveles más altos de síntomas del trastorno de la alimentación se asociaban con los estilos de crianza más autoritarios y permisivos. Otros autores llegaban a la conclusión de que el trastorno de la conducta alimentaria funciona como un inhibidor emocional, evitando la expresión de la ira y el disgusto que es tan frecuente y tan intenso entre estos pacientes, lo que hablábamos hace un ratito en cuanto a la expresión de las emociones. Eh, Sin embargo, también son muchas las familias en las que encontramos una alta expresividad emocional, que también puede ser predictor de conductas alimentarias poco saludables y restrictivas. De vuelta acá, por falta o por exceso. Aunque se manifieste de distintas maneras, en general son descritas como familias convencionales, pero están unidas por un funcionamiento patológico que busca obstinadamente evitar conflictos internos, sostener apariencias a cualquier precio, mostrarse como familias perfectas,
Y este aparente buen funcionamiento es lo que justamente impide y esconde la incapacidad para enfrentarse a ese mundo eh, en estos pacientes cuya relación temprana con esos padres se caracterizó de alguna manera por una atención y cuidados o exagerados o, por el contrario, carentes, que en realidad buscaban satisfacer más las necesidades de los padres y no los deseos del niño o de la niña. Para estos padres, el crecimiento y desarrollo no es un logro del hijo, sino propio. Y al margen de si la relación entre la disfunción familiar y el trastorno en la conducta alimentaria es causal o mantiene esos trastornos, lo cierto es que es constante la constatación, la prueba de que ambos fenómenos se acompañan y se influyen. Bien, quiero ver si no me estoy perdiendo nada. Bien. Eh, Hay otro autor que se llama Salvador Minuchin, que es propio de la teoría sistémica, que estudió los modelos transaccionales de familias con distintos trastornos psicosomáticos y entre ellas 9 familias de pacientes anoréxicas y encontró que el sistema familiar tenía una organización y un tipo de interacción que eran típicos. Y él encontró 4 características comunes. Aglutinamiento, esto quiere decir que esos miembros de la familia están sobreinvolucrados recíprocamente, o sea, cada uno tiende a influir en los pensamientos, los sentimientos, las acciones y las comunicaciones de los otros, la sobreprotección, la rigidez y la evitación del conflicto. Fíjense que son cosas que venimos remarcando. Desde una perspectiva algo distinta, sin corrernos del paradigma sistémico, otra autora, que es Selvini Palazzoli, construyó en Milán un modelo de comunicación familiar según el cual considera que la relación entre la paciente anoréxica y su familia, y más específicamente entre la paciente y su madre, es un factor esencial en la aparición de las alteraciones de la personalidad en el periodo premórbido de la anorexia nerviosa. O sea, fíjense acá cómo volvemos coincidentemente con la visión psicoanalítica de la cuestión de la madre en el tema de la anorexia. Bueno, para, para este autor, en esta relación, la madre se apodera de la hija, pero a la vez necesita que esta hija se sienta satisfecha para confirmar que es una madre perfecta, mientras que el padre, cuya función niveladora, normalizadora, sería separarlas, se siente incapaz de poner esos límites, ya sea por inconsistencia o por rigidez o por paranoia, y deja a la hija prisionera de la ambivalencia materna. Bueno, en este modelo, la vivencia corporal patológica se desarrolla a partir de una relación madre-hija en la que esta hija confunde su cuerpo con el objeto incorporado, que sería la propia madre, del que solo va a introyectar los aspectos malos y desvalorizantes, quedando condenada a una lucha para separarla de sí. Dicho de otra forma, para que se entienda mejor, el cuerpo de la anoréxica no contiene el objeto malo, que sería la madre, sino que es el objeto mismo. Simultáneamente va a rechazar la feminidad desde la ambivalencia que supone desear crecer por un lado, al mismo tiempo que no acepta la pérdida de la seguridad y los privilegios
de seguir siendo infantil. Esto se va a perpetuar cuando los padres no escuchan las necesidades emocionales de estas hijas y van a centrar su atención en la pérdida del peso. Bueno, hay distintas publicaciones que han apoyado este modelo, que es bastante coincidente con muchas miradas psicoanalíticas, eh, teniendo características propias de familias psicosomáticas en cuanto a la evitación del conflicto, baja expresividad, y también en la línea de este modelo, la relación madre-hija es simbiótica, pero agresiva y hostil. En cuanto a la relación padre-hija, la mayoría son autoritarias y autoritarios, y dominantes. Hay estudios que dicen que la mitad, o casi la mitad, tenían un problema edípico con el padre, y esto revelaría que existen estructuras y dinámicas diversas, siendo el modelo que nos plantea Selvini solo uno de los tantos posibles. Ahora bien, ¿el conflicto es igual para todos los tipos de trastornos de alimentación? Obviamente no. Mientras que los pacientes con anorexia nerviosa suelen tener familias con relaciones estrechas, aunque problemáticas, y sienten ese cuerpo bajo el control de sus padres, introyectados de una manera intrusiva y no empática precisamente, las bulímicas suelen proceder de familias distantes y conflictivas, con unos padres negligentes, rechazantes, que pasan por una adolescencia difícil en la que han existido serias dificultades para resolver los problemas de dependencia y separación. Hay autores que van a decir que las bulímicas toman el cuerpo como objeto transicional y en ese cuerpo van a expresar esta ambivalencia que sienten hacia ellos y hacia lo que de ellos reciben, es decir, la comida buena y la comida mala, o hacia el propio yo identificado con estos padres. Bien, Fernanda me dice mi caso, pobre, se ve reflejada en todo. Haciendo una recapitulación, porque esto inevitablemente no lo podemos ligar al contexto social. La familia está incluida dentro de un contexto social. En este sentido, quiero decir que la percepción de la realidad fue cambiando a lo largo de las últimas décadas, haciéndose menos absoluta y mucho más dinámica, más cambiante, lo que supuso un debilitamiento del concepto de autoridad, del control de impulsos y una satisfacción inmediata del deseo individual, quedando en segundo plano las necesidades del grupo. Esto es fundamental. Y para esto les recomiendo que lean Modernidad Líquida de un filósofo que se llama Bauman. Bueno, este triunfo del individualismo, que se ha dado en llamar posmodernidad, implica justamente un vaciamiento del yo, que se refugia en el narcisismo, expresado en el culto esclavizante a la imagen, la salud, el consumo. El trauma que de alguna manera se oculta en la negación de la muerte y el dolor, que es el mensaje implícito de la posmodernidad, es decir, sé siempre feliz, no te enfermes, no pares, eh, no pienses en la muerte, hagamos lo imposible por alcanzar la inmortalidad, la juventud eterna, los ideales estos de la belleza ligada a la juventud, etcétera, etcétera. Bueno, esto no deja de operar en el funcionamiento social y obviamente en lo psíquico, y esto produce modos de enfermar que son epidémicos,
a un nivel simbólico para así mantener la dependencia y esta fantasía de inmortalidad. El correlato de esto en lo familiar lo encontramos en la pérdida de autoridad del padre, la figura del padre, la atomización de la familia y la gran diversidad de maneras o de formas que esto adopta. Tres hechos puntuales cambiaron la forma de vivir la familia por sus miembros: la abundancia de bienes de consumo, que antes no estaban al alcance de las familias, la necesidad de mano de obra en el consumo y la incorporación de la mujer al trabajo. El resultado es la dependencia y el narcisismo, como decíamos antes. Siguiendo con la familia, cuando estos padres no son capaces de disfrutar el uno del otro en reciprocidad y cuando los límites son difusos, los significados que se van a construir y la comunicación afectiva va a ser ambigua, esto que hablábamos antes también, en relación al apego. Acá es donde queda mermada la familia en su capacidad para solucionar los problemas, para dar recursos para poder afrontar y resolver conflictos. Si estas introyecciones quedan desdibujadas o debilitadas en los hijos, van a ser los cimientos en la construcción de una estructura de personalidad vulnerable y ansiosa, remarco esta palabrita, de validación, que a su vez va a ser el reflejo de la estructura familiar y del lugar que cada uno va a ocupar en ella. Entonces acá, mezclando todo lo que venimos hablando, acuérdense, hablábamos de factores predisponentes. Entonces, estamos hablando de un psiquismo que se va a construir desde un lugar vulnerable, rasgos vulnerables, ansiosos y devoradores de validación. Cuando yo estoy devorando esa comida, el mensaje que le estoy dando al mundo es: mírenme, valórenme, valídenme, aunque sea desde un lugar negativo. Pero es como decir, me armo de toda una armadura que me proteja de ese mundo hostil, que al mismo tiempo va a reafirmar que el mundo es hostil porque me va a agredir, me va a hacer bullying, y al mismo tiempo es como desde un lugar negativo esto de por lo menos me miran, por lo menos me reconocen. Desde el otro lugar evitativo es directamente quiero desaparecer, quiero borrarme, me quiero morir del mundo, porque el mundo es hostil, porque el mundo me agrede, porque el mundo es violento, entonces quiero desaparecer, quiero desdibujarme, me disuelvo, me invisibilizo. No sé si con esto va cerrando un poco más. Bueno, de entre estos hijos, algunos, predominantemente mujeres, con alguna disposición, por supuesto, que han realizado estos vínculos inseguros y que se identifican con ideales de éxito y de belleza, se van a debilitar entre sus deseos de autonomía y sus necesidades de control, simbolizando esta incertidumbre con un trastorno de la conducta alimentaria. Unos van a ejercer un control obsesivo y rígido de esta rudimentaria arquitectura yoica, como puede ser en una anorexia, y otros, al fracasar en estos intentos de mantener ese control, van a entrar en un vertiginoso ciclo de control-descontrol, como en una bulimia. Se ha podido observar que la insatisfacción de los hijos es mayor cuando en sus familias hay una falta de modelos y valores claros y una gran permisividad.
y sobre todo cuando le falta la seguridad de que su familia se va a mantener unida, cuando perciben que no son queridos o sienten que la ausencia de uno o de sus padres, que por otra parte han dejado mayoritariamente de comer con ellos, junto a ellos. Entonces, esta insatisfacción es frecuente entre los trastornos de la conducta alimentaria, que van a percibir a sus madres como controladoras pero no afectivas y como rechazantes al tiempo que sobreprotectoras, sin verse al mismo tiempo rescatadas por padres varones, de los que habitualmente sufren rechazo. Esta constelación daría lugar a personalidades controladoras o desbordadas que van a confundir su cuerpo con el objeto incorporado, la madre, del que solo van a incorporar los aspectos malos y desvalorizantes, volvemos a recalcar esto, quedando condenadas de alguna manera a una lucha para separarlas de sí mismas. En fin, todos estos hechos podrían estar implícitos en la estructura familiar, que es la responsable de regular las comunicaciones y las conductas, y podría representar el conflicto no resuelto por la cultura posmoderna, que tiene que ver con esta lucha entre la primacía de el individuo o el colectivo, el individualismo o lo social. Fíjense cómo, en definitiva, la familia termina representando la misma lucha que se ve a nivel macro, a nivel colectivo, a nivel sociedad. O me salvo yo, la lectura puede ser esta, me salvo yo porque es la única, el hago la mía, esto es muy característico del posmodernismo, o lo que decían los antiguos filósofos, el bien mayor. Fer, si es un mix de muchos temas, te escucho y tengo un poco de todo, pero me doy cuenta que soy bulímica. Bueno, más allá de los títulos, que, que en realidad a veces cierran más que abren, lo importante es, cuando se toma registro de esto, es que pueda facilitar el cambio. Dos caras de la misma moneda, bulimia y anorexia, por supuesto. En una es me devoro el mundo, en otra es me quiero borrar del mundo. Pero en cualquiera de las dos es esta cuestión de la agresividad toda puesta sobre el propio yo. Bueno, les dije que era un tema intenso y muy amplio, y eso que lo hemos limitado a la visión de las constelaciones. Espero que les haya gustado. Si hay dudas o más consultas, hablen ahora o callen para siempre. No, para siempre no, mentira. Este canal sigue abierto, pueden seguir obviamente dejando comentarios que los tomamos, y si no los respondemos eh, vía, vía en vivo, se responden a través de las redes. Fer, jamás lo registré. Bueno, en buena hora. Y ahora, en lugar de culparse, gratificarse por verlo, por poder registrarlo, porque eso es la mitad del camino ganado. Mariana, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Acaba de caer una ficha. Bueno, buenísimo, esa es la idea. Evangelina, muy amplio y de mucho aporte. Bueno, muchísimas gracias. Maravilloso ese texto, Modernidad Líquida, sí, se los sugiero, se los recomiendo. Isabel, gracias Ale, no, gracias a ustedes. Claudia, excelente charla, muy interesante. Sí, el tema es fascinante y es amplísimo. Hemos tocado una puntita, como les digo, del iceberg. Es enorme. Y bueno, lo vamos a ir tocando desde distintas vertientes, también desde el abuso. Alma
aunque me incorporé tarde, no importa, esto queda grabado, Alma, así que podés volver a escucharlo y verlo cuando gustes. Eh, bueno, sí, es movilizante, Fer, lo sé, pero bueno, a veces eh, hay que movilizar para tomar conciencia. Son temas de los que hay que hablar y justamente eh, hay que tocarlos para que dejen de ser temas prohibidos, temas tabúes, y que uno pueda justamente a partir de ahí, esto, fíjense, poder expresar, que tiene mucho que ver con esta cuestión de la alimentación, lo que me meto y que no quede ahí guardado. Esto tiene que, así como entró, tiene que poder salir. Ahí es donde se genera el equilibrio. Fíjense qué fácil verlo de esa manera. No es meto, porque ahí es donde me voy llenando de qué? Enojo, angustia, bueno, mil cosas que me sirven para tapar, para evitar, para callar. Es importante que la persona con este tipo de trastornos pueda aprender, si tiene que gritar, que grite en un principio, todo, que grite todo lo callado, todo lo guardado, todo lo que quedó en secreto, para que después pueda así empezar a hablar. Ale, gracias, Capo. No, gracias a ustedes porque son los que les dan vida a esto, lo que le dan nutrición y alimento, porque si no quedaría en un mero monólogo, que sería un aburrimiento total. La idea es que aporte. Bueno, nada, los invito nuevamente, acuérdense lo que estamos lanzando, que es la formación en Psicología Alquímica 1 y la dinámica grupal, donde por ejemplo se tocan este tipo de temáticas, entre muchas otras, todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de adicción, trastornos, eh, bueno, nada, cambios, eh, bueno, todo lo que nos aqueja y todo lo que queramos trabajar y desarrollar. Ha sido todo por hoy. Mil gracias, como siempre. Síganos a través de las redes, comuníquense, déjennos mensajes, propuestas, interacciones, que de eso se trata. Y invitarlas nuevamente a la semana que viene, en el mismo horario, por este mismo espacio. Claudia, gracias por tu generosidad, no, por favor, gracias a ustedes, la generosidad por escucharnos, por permitirnos seguir en contacto, que eso es lo que nos mantiene unidos y justamente hace esto que sea un espacio gratificante. Así que nada, nada más por hoy. Será hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias.